Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan este día viernes, eh, viernes 12 de febrero. Bienvenidos a este primer webinar que está organizando la Asociación por la Botánica del Perú. Esta vez estamos recibiendo a Danilo Bustamante como parte de los ponentes. Danilo también es miembro de nuestra asociación. Entonces, antes de comenzar, quería comentarles un poco de qué es la ABP, si es que alguno de ustedes también es miembro quizás o ya la conoce. La Asociación para la Botánica del Perú es una asociación sin fines de lucro que tiene como alguno de sus objetivos promover la botánica y promover el desarrollo de los botánicos del Perú. Asimismo, facilitar la capacitación en temas botánicos. Y en el marco de esa facilitación de la capacitación existe el programa de capacitación continua en biodiversidad. Todas las charlas que hacemos y algunos cursos están dentro de este programa, ¿no? De tal manera que permite que cada vez que ustedes participen de un webinar o de un curso, puedan ir sumando horas a este programa de capacitación continua en biodiversidad. En este caso, este webinar, por ejemplo, para quienes están obteniendo su certificado, tiene un valor de 2 horas académicas que se pueden ir sumando con otras participaciones a otros webinars, ¿no? Entonces, la asociación tiene diferentes beneficios para sus socios. Dentro de ellas se encuentra el ingreso a un curso gratuito del ABP. Próximamente vamos a estar sacando el listado de los cursos que el ABP tiene para este año. Asimismo, todos los asociados tienen incluido como parte de su inscripción el ingreso gratuito al simposio del ABP. El año pasado fue un simposio excelente con invitados internacionales de primer nivel. Esperamos que este año también sea así. Asimismo, bueno, la participación del gremio y la difusión de sus trabajos en, en las redes que cuenta la asociación. Eh, Ustedes, por ejemplo, han visto la difusión de este webinar. Asimismo, usamos las redes sociales, WhatsApp, Facebook principalmente, y próximamente vamos a estar abriendo también una red en Instagram que permitirá a todos nuestros asociados hacer más difusión de los trabajos de investigación y los resultados que van obteniendo. Asimismo, los asociados tienen la posibilidad de tener un reconocimiento anual. El año pasado, el ganador del premio en Macerrate fue el botánico eh, Paul González, un botánico joven muy reconocido, y la ganadora del premio Ramón Ferreira fue la profesora Joaquín Albán, también una botánica de amplia trayectoria. Entonces, de esta manera, la asociación busca reconocer la trayectoria de los botánicos jóvenes y más experimentados en este campo. Y bueno, los invitamos a que quienes estén interesados formen parte de nuestra asociación. El costo de esta membresía es de 120 soles al año para los profesionales y para los estudiantes de pregrado es de 60 soles, ¿no? Aquellas personas que puedan estar interesadas pueden escribir al correo del cual se les ha mandado el link para esta charla. Asimismo, aquí tienen en la pantalla el teléfono de nuestro tesorero, quien también puede atenderlos a la brevedad posible. Muy bien, acá algunas fotografías solamente de la última reunión presencial que tuvimos el año pasado, antes de que comenzara la pandemia, y de la última reunión ya virtual que tuvimos el año pasado, solamente para que vean y conozcan algunos de nuestros asociados que seguro están también presentes por aquí. Muy bien, esta tarde, les decía, nos reúne esta reunión sobre sobre papayas, este webinar sobre papayas andinas a cargo de Danilo, y a todos se les había preguntado cuál es su interés en el webinar. Y fíjense, armamos este word cloud que reúne todo lo que ustedes colocaron allí. Entonces vemos muchos interesados, bueno, resalta la palabra papayas, diversidad, conocer, conocimiento, caricácea. De repente por ahí Danilo, aunque ya anteriormente yo le había mandado la imagen, estoy seguro de que se está haciendo una muy buena idea sobre lo que esperan los presentes en esta charla del viernes 12 de febrero. Entonces, bien, antes de darle el pase por completo a Danilo, me gustaría leer un poco el perfil de nuestro invitado. Danilo tiene como líneas de investigación la sistemática molecular, filogenia, genética y poblaciones, filogeografía y genómica de organismos vegetales, cuyo objetivo o que desarrolla con la finalidad de entender temas complejos como la conservación, biogeografía, evolución molecular, evolución de la diversidad.
El doctor Bustamante también ha participado en proyectos de investigación relacionados al cultivo y criopreservación de algas para el desarrollo de alimentos funcionales. Tiene una gran experiencia académica con más de 11 artículos publicados en revistas internacionales y algunos que se encuentran también en preparación. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejar de compartir mi pantalla para darle la palabra a Danilo. Danilo, por favor, te voy a hacer coanfitrión. Dame un segundo. Parece que es aquí. Ahora sí, Danilo, creo que ya puedes activar tu micrófono. Sí. Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Héctor. Muchas Muy bien. gracias. Ahora sí, todo tuyo. El auditorio. Listo, listo, el auditorio virtual. Así es. Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, es viernes por la tarde. Un poquito caótico con la actual realidad que estamos pasando. Espero que este tema les sirva un poquito para distraerse y por otro lado para aprender un poquito. ¿Ok? Les voy a compartir aquí mi pantalla. Solamente un anuncio adicional para aquellas personas que deseen tener una certificación, pueden colocar su nombre y apellido completo en el chat. De esa manera vamos a registrar la asistencia. Sé que algunos ya pagaron la certificación, y si alguno no ha pagado y está interesado en adquirir la certificación terminada la charla, pues también puede colocarlo en el chat y posteriormente colocarlo en el chat con su correo electrónico y posteriormente nos comunicaremos con ustedes. Ahora sí, Danilo, todo tuyo el micrófono. Listo, no hay problema. Ok. En esta oportunidad les voy a presentar un poco... bueno, me aparecen personas que se están incorporando. Asumo que las acepto, ¿verdad? Yo las acepto, no te preocupes. Ya, listo. Ok. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar un poquito de las papayas. En realidad, esta nube de palabras que me compartió Héctor me dio una idea de lo interesados que están por aprender las distintas temáticas. Sin embargo, voy a tratar de ser bastante general en los términos que voy a explicar, no solo con la finalidad de repente no ser muy específico y de repente dejar muchas ideas al aire. La finalidad es poderles mostrar un poco el trabajo que desarrollamos en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, lo que vamos haciendo en este caso específico con papaya, y no solo con papaya, sino esto lo hacemos a un grupo bastante variado de organismos, tanto vegetales como microorganismos y todo. Creo que al finalizar la presentación tenemos una ronda de preguntas o pueden hacernos preguntas durante el transcurso de la presentación. ¿Sí? Por Ok. ambas vías, pueden dejar su pregunta Perfecto. en el chat Entonces, o de si repente es que después tienen también alguna pueden... pregunta, Por ambas ya, vías. la que se adapte, la que se adapte, ahí me pueden hacer una pregunta, pero capaz que yo no lea las preguntas, si no me avisan y yo puedo hacer una pausa y me interrumpen, no hay problema. ¿Ya? No te preocupes, yo voy viendo todas Entonces, las preguntas y te las paso al final. sí, listo. Entonces, el título, como ya lo deben haber visto, es un poco explicarles de qué trata la taxonomía integradora, con enfoques integradores, valga la redundancia, y para ello este caso particular de la diversidad de papayas andinas. Ok. Para el día de hoy lo que vamos a ver un poquito es una introducción un poquito extensa, donde vamos a hablar temas bastante generales para poder entender cuál es la metodología que hemos aplicado aquí, discutir un poco nuestros resultados que hemos venido teniendo y puedan ver un poco las conclusiones de este estudio. ¿Ok? Primero, aquí la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con el concepto de taxonomía, ¿verdad? En donde identificamos caracteres diagnósticos, ¿ok? Y a partir de esos caracteres diagnósticos nosotros podemos asignar el nombre más tentativo que podría ser que puede ser el de una especie, ¿ok? En ese contexto, estos caracteres diagnósticos son fundamentales para poder delimitar a una especie. Recientemente no, sino ya ampliamente se viene utilizando el concepto de filogenia, en donde si nuestra morfología, donde encuentra caracteres diagnósticos, y nuestra filogenia
encajan con respecto a qué especie estamos atribuyendo el nombre específico, vamos a poder tener cierta correspondencia. ¿Ok? Y esa correspondencia es crucial porque así nos permite entender que a través de nuestra taxonomía clásica, a través de nuestra morfología, de nuestros caracteres diagnósticos, hemos podido identificar los distintos linajes que podemos encontrar. ¿Ok? Pero ustedes saben cómo es la realidad, cómo es la biología. No siempre sucede eso. ¿Ok? Aquí les muestro dos situaciones diferentes. La primera, suele suceder que tenemos una especie cualquiera y que de repente morfológicamente se ve muy, muy similar, pero cuando le hacemos análisis moleculares podemos obtener este tipo de agrupamientos, en donde la misma especie que consideramos morfológicamente está agrupada en distintos linajes. Por otro lado, podemos obtener el siguiente caso, en donde si nos enfocamos en la rama superior, ¿ok? Más o menos por aquí, en la rama superior encontramos que todas molecularmente son una misma especie, pero encontramos que tienen varios morfotipos, es decir, varias morfologías. Entonces, yo les hago una pregunta. Para el primer caso, para el caso 1, ¿podemos asumir que estas son las mismas especies? No sé si el público puede interactuar. A Héctor, no pregunté eso, es difícil. Ya les he habilitado el micrófono por si quieren hablar. Claro, me agradaría si quieren intervenir. Para el primer caso, ¿consideran que sería la misma especie o serían diferentes? Bueno, me parece que están tímidos para el de... Sería la misma, ¿no? Sería la misma. Morfológicamente hablando, podría ser. Pero Brady genéticamente Montalvo, hablando, no. Brady Montalvo por interno también Claro, nos dice, no son igual. claro, genéticamente no serían iguales. Morfológicamente nos puede decir que sí, pero genéticamente no. ¿Ok? Acá tenemos dos puntos de vista distintos. Vamos a la filogenia, al arbolito del ejemplo 2. Estas especies, ¿son diferentes estas de acá arriba? ¿Sí o no? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? Morfológicamente diferentes, pero genéticamente iguales. Ok, va, más o menos vamos entendiendo ya el contexto. Ok, acá les explico un poquito. Todo organismo vivo se va a adaptar de maneras diferentes al ambiente donde se encuentre. Ok, y lo que va a hacer cada organismo es que genéticamente va a tener una carga de ADN, una carga que se va a expresar de manera diferente. Pero eso no nos quiere decir que si dos organismos están o son morfológicamente exactamente iguales, van a ser la misma especie. Porque acá pueden estar ocurriendo distintos fenómenos evolutivos. No voy a explicar muy en precisión eso porque capaz me salgo un poquito del tema y lo hago más complicado y capaz los confundo más. Pero hay distintos fenómenos evolutivos. Por ejemplo, uno de ellos es convergencia, en donde distintos organismos tratan de imitar otras morfologías para poder adaptarse al ambiente donde se están desarrollando. A lo que quiero decir es simplemente que la que nos va a dar un primer indicio de que si son o no son especies diferentes o son especies iguales es una filogenia basada a partir de datos moleculares, es decir, de ADN. ¿Ok? En este caso, aquí obviamente todas son especies diferentes para el caso 1, pero tienen un escenario llamado cripticismo, en donde todas imitan el comportamiento o la morfología, el fenotipo, mejor dicho, vamos a decir el fenotipo de las especies que lo relacionan. Y en el caso del ejemplo 2, aquí ocurre otro evento conocido como plasticidad fenotípica, en donde el organismo trata de generar distintos morfotipos, pero genéticamente, molecularmente, su carga genética es la misma. ¿Ok? Ok, basado en ese contexto, podemos decir que sí, la filogenia nos da un poquito más de ayuda al respecto cuando queremos delimitar especies, pero eso no es todo, porque la morfología también nos permite entender
qué cosa es lo que está sucediendo con estos organismos. En ese sentido, no solo debemos de apoyarnos de filogenia, no solo de morfología, sino debemos de empezar a tomar un contexto un poquito más integrado. ¿Ok? Para ello yo llamo como un concepto holístico. ¿Ok? Pero yo les pregunto, ¿ustedes consideran que solo morfología y solo filogenia son suficientes? Bueno, de repente, si sigo preguntando, no me va a ganar la hora, así es que yo voy respondiendo también las preguntas, ¿ya? No es suficiente. Para hacer un enfoque integrador, debemos utilizar el fenotipo, la morfología, la filogenia y un factor adicional, un factor X. Ese factor debe estar en función de distancias genéticas, de modelos de coalescencia, de modelos de concordancia genealógica, metabolómica, genómica, genética, transcriptómica y todas las ómicas y términos que se puedan imaginar. Obviamente eso es un enfoque integrador, ¿ok? Para poder entender realmente qué es lo que sucede con el concepto o qué es lo que sucede con las especies, con la diversidad específicamente. Esto se conoce como un concepto holístico, ¿ok? Y este concepto holístico ya se viene aplicando en distintos organismos. Esto de la papayita, sé que ha sido una publicación buena y todo, pero no es algo que apareció o que recién lo hemos aplicado por primera vez. Ya se viene aplicando en otros organismos. Por ejemplo, ¿dónde se viene aplicando extensamente? Morfología, por ejemplo, en el caso de Honguito, en donde las estructuras morfológicas son tan simples que un conjunto de células no te puede diferenciar de qué especie o qué morfología o qué tipo de individuo estás hablando. Y en ese contexto se emplea este tipo de metodologías de conceptos holísticos, es decir, de un enfoque integrador para poder definir y establecer cuáles son los conceptos de especie dentro de estos organismos. Este es un caso en los hongos del género Bauberia. Otro caso, en el caso de las algas. Ustedes pueden ver, todas estas morfologías se ven diferentes, ¿ok? Todo lo que ven acá se ven diferentes. Pero empezamos a extraer el ADN, analizamos sus secuencias y todo esto es lo mismo. Nos lanza que es una misma especie. ¿Ok? Existen distintos métodos para analizar estos organismos de manera integradora, con enfoques integradores. Y esto lo podemos hacer a través, como ya lo mencioné, de metodologías de coalescencia, metodologías de distancia genética, de transcriptómica, de genómica y de muchos más. ¿Ok? Vuelvo a repetir, este es el enfoque integrador. Utilizar no solo morfología, no solo filogenia, sino utilizar otro tipo de metodologías para poder delimitar muy bien el concepto de especies. ¿Ok? Listo. Entonces, este enfoque integrador busca delimitar muy bien el concepto que se va a tomar en cuenta, es decir, por ejemplo, filogenia, quizá el concepto biológico de especies también. ¿Ok? Aquí viene lo del fenotipo, donde analizamos morfología, analizamos de repente su fisiología, la anatomía y también la biogeografía, que es otro tipo de concepto que se puede utilizar para poder establecer si hay algún tipo de divisoria que separe dos especies por factores geográficos. ¿Ok? A través de, una vez que hemos fijado estos conceptos que vamos a tener en cuenta para analizar esta diversidad, es que nosotros podemos empezar a delimitar estas especies. Obviamente a través de filogenias moleculares, data cuantitativa, con respecto a la morfología, obviamente. Aquí viene otros términos como filogenómica, conceptos relacionados a reproducción y nuevamente lo del fenotipo, ¿ok? Específicamente datos de repente cuantitativos. Una vez que hemos tenido esto por claro, podemos reconocer si esta especie puede ser llamada como especie propiamente dicha o de repente pertenece a otro grupo de especies, ¿ok? Y finalmente a través de ello podemos identificarlas, es decir, si esta es una especie válida a partir de este enfoque integrador. Okay. Espero que todo esto no los haya confundido un poquito, pero acá ya vamos de lleno a Caricacio. Ok, ya de repente, ya pasé lo más pesado acá, así es que aquí ya viene un poquito más entretenido el asunto.
Les voy a contar un poquito de Caricacia. Caricacia, la familia está compuesta de 6 géneros: Silicomorpha, Carica, Jorovitza, Jarilla, Jacaratia y Vasconcelea. ¿Ok? Un análisis de reloj molecular de la familia Caricacia mostró que estas especies tienen el ancestro más antiguo, proviene de África. El ancestro de esta aproximadamente se ha estimado que apareció hace 35 millones de años atrás. ¿Okay? Este ancestro se plantea que migró desde África hasta la región, lo que ahora conocemos como Centroamérica. ¿Ok? Y luego de migrar a Centroamérica, el ancestro más común de ese grupo que llegó a Centroamérica apareció hace 18.8 millones de años. ¿Ok? Y ahí está el grupo de Jacaratia y el grupo de Vasconcelea, que vienen a ser los grupos con mayor número de especies. ¿Ok? ¿Qué se sabe de Vasconcelea? De Vasconcelea se sabe bastante, hay bastante información al respecto, desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista genómico, genético, perdón, genómico no todavía, desde el punto de vista genético se sabe muchas cosas de Vasconcelea. Ya hay publicación hartísima. Entre los principales, se puede decir, estudiosos de este grupo, tenemos al profesor Vadillo de Venezuela, a Fernanda Carvalho, no estoy seguro de su nacionalidad, me parece que es brasileña, pero creo que hizo el doctorado en la Universidad de Berlín. Y aquí estos nombres un poquito complicados de pronunciar, Van den Broek, ¿ok? Pero que le hicieron de todo a Vasconcelea. Ok, aquí les voy a resumir muy poquito de qué consta Vasconcelea. Actualmente está conformada por 20 especies, ok, y más un híbrido. Se considera que tanto Ecuador como Perú son las zonas de hotspot, es decir, las zonas donde hay una mayor diversidad de este grupo. ¿Por qué son importantes Vasconcelea desde el punto de vista agronómico? ¿Okay? Porque tienen una alta tolerancia al frío. ¿Okay? Otro punto es que tienen una alta carga de unas enzimas a través de un látex, que también uno de nuestros estudiantes se encuentra investigando acerca de esto, la papaína. También tiene un alto contenido de proteínas y vitaminas. Okay, eso es lo poquito que les puedo decir de Vasconcelea, porque tiene una aplicación extensa. Ok, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Ok, nosotros nos paseamos por todo Amazonas, por toda la región Amazonas, acá pequeñita, ok, pero solo encontramos Vasconcelea en las zonas de altura, entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. De repente, aquí hago una pequeña pausa, debí comenzar mencionando que la presentación del día de hoy no es más que hecha por mi persona, ya que las demás, es decir, yo soy simplemente un comunicador de todo un trabajo en equipo, que al final se los voy a mostrar, ¿ya? Entonces, volviendo, nos paseamos por todo Amazonas y solamente encontramos esta plantita en las regiones o en los lugares por encima o entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Se hizo la caracterización morfológica, aquí específicamente Daniel es el que se encargó de hacer esta caracterización muy detallada y a su vez de generar el depósito de esto en el herbario de la universidad. ¿Ok? Daniel se encargó de tomar las fotografías, todo muy bien detallado. ¿Ok? Luego de ello pasamos a la fase de extracción de ADN. ¿Ok? Extrajimos el ADN a partir de las hojas. ¿Ok? A través del protocolo de CITAP. ¿Ok? Nosotros purificamos, amplificamos el ADN de las papayas y amplificamos estos 6 marcadores, estos 6 genes. Uno del tipo nuclear a partir del ITS y estos 5 de tipo plastidial, de tipo cloroplastidial. ¿Ok? 2 genes codificantes y 3 genes intergénicos.
dándonos una gran diversidad de información respecto a la carga genética de estos organismos. Un total de 5.208 nucleótidos fueron amplificados. Se hizo un alineamiento multilocus, es decir, de los 6 marcadores, y se trabajó a partir de este conjunto de software bioinformáticos para poder obtener la filogenia final, la filogenia multilocus. Con respecto a las metodologías de limitación de especies, la primera que se utilizó fue de distancia genética, una llamada el ABGD, en el cual toma un barcode, o viene a ser un valor umbral, en donde te dice que a partir de este valor, si la especie es superior, se considera la misma. Si la especie es inferior, se considera especie diferente. ¿Ok? Y eso lo calcula el software a través de algoritmos. No lo explico con más detalle porque capaz los confundo más y capaz que se van a querer ir del webinar. Otra metodología de distancia genética fue el SPN, ¿ok? En donde te empieza a calcular el número de mutaciones entre las distintas especies, y a medida que encuentra más mutaciones, empieza a separar esta por especies diferentes, como pueden ver aquí en el color medio plomo que separa, ¿ok? A otra especie. Dentro de la metodología de coalescencia que hemos utilizado está el GenYC. Este GenYC emplea de manera muy general los conceptos de coalescencia y de divergencia. Es decir, encuentra el punto preciso que vendría a ser esta rayita roja que ven aquí, esta rayita roja, el punto preciso en donde las especies llegan a converger y a su misma vez llegan a diverger. ¿Ok? Y ahí te dice cuántas especies vas a encontrar por el grupo Vasconcelos. Y otra metodología de coalescencia es el BPP, o el de probabilidad bayesiana posterior, en donde te lanza probabilidades posteriores de 0 a 1, que mientras más se acerquen al valor 1, obviamente te está dando una alta probabilidad de que esta sea una especie que realmente existe, estadísticamente hablando. ¿Ok? Listo. Entonces, nuestro enfoque integrador utilizó el fenotipo, ¿ok? Utiliza el fenotipo, la filogenia y las metodologías de delimitación de especies basadas en ADN, 2 de distancia genética y 2 de coalescencia. ¿Ok? Hasta aquí queda claro. Espero que les esté quedando claro. ¿Cuáles fueron nuestros resultados de todo esto? ¿Ok? Aquí les explico, miren. La parte del fenotipo, la parte de la morfología, las explico luego. Primero les comento un poco respecto a nuestra filogenia, que acá la pueden ver, nuestra filogenia, y la delimitación de especies que están en cuadritos de colores. Para que se guíen, el color verde y azul responde a los de distancia, y el color amarillo y plomo corresponde al de coalescencia. ¿Ok? Nos concentramos en los grupos que aparecieron y no tenían un nombre para cuando las identificamos. Por eso en la filogenia ustedes pueden observar que tienen los códigos Vasconcelos SP1, SP2, SP3, SP4, SP5. ¿Ok? Vamos. Me olvidaba algo adicional aquí. Estas especies fueron identificadas, fueron una vez secuenciadas en la filogenia, para corroborar realmente que habían caído dentro de esta filogenia, fueron analizadas nuevamente para confirmar, porque a veces pueden haber algún tipo de errores o artefactos que se formaron en el análisis, pero se corroboró y esta fue como que la filogenia final. ¿Ok? Vamos a Vasconcelos SP1. Esta Vasconcelos, si ustedes pueden ver, para los análisis de distancia, estos dos, y los de coalescencia, claramente podemos observar que encontramos como cuadraditos internos, sugiriendo que puede haber más de una especie dentro de este linaje. ¿Ok? Sin embargo, el que nos da como una respuesta contundente vendría a ser el último,
recuerden que el último es el BPP, ¿ok? El último es el BPP, en donde nos muestra que es solamente una especie, una barrita, pueden ver acá. Y estadísticamente este superaba el 0.9, ¿ok? Estadísticamente nos estaría confirmando que esta es una sola especie. Sin embargo, las otras metodologías reconocen algunas especies internas que podría ser consecuencia de algún tipo de cripticismo, ¿ok? Pero que estadísticamente no es soportado por la metodología del BPP, que es también del tipo coalescencia y que a la vez tiene un soporte estadístico. Vamos con Vasconcelos SP2. Nuevamente puedes ver que la mayoría de metodologías aplicadas te muestran una barrita, pero hay algunas que te muestran dos, como es este caso, te muestran dos, nuevamente sugiriendo que acá se podría romper en dos especies, pero siempre vamos al final a aceptar o rechazar ese tipo de hipótesis cuando vamos a confirmar en el BPP, el cual de por sí trabaja con los 6 genes simultáneamente, ¿ok? Con los 6 genes que hemos analizado en este caso. Para la Vasconcella 3, ok, es acá arriba, hasta acá. Ahorita les explico qué sucede con la que está abajo. Con la Vasconcella SP3, nuevamente pueden ver que en algunos casos nos dan una barrita, dos barritas, pero cuando vamos al final, al BPP, nos da una barrita sugiriendo que es solamente una especie. Aquí nos pasó algo un poco inusual, porque hemos encontrado otro linaje, pero no hay una correspondencia en este linaje. ¿Ok? No había como que acá no había un soporte, es decir, acá debemos de tener al menos un 100% de bootstrap de soporte para poder confirmar que esta sería una nueva o una especie diferente, no una nueva, sino una especie diferente. Sin embargo, el BPP nos dice que hay dos, ¿ok? Pero tampoco nos queda muy claro cuál es la relación de esta especie con esta especie. Por lo que para poder responder qué cosa está sucediendo con este linaje, es que nosotros actualmente hemos generado o hemos secuenciado el genoma completo de este linaje para poder analizar y comparar con los demás linajes qué cosa sucede, porque no hay muy buen soporte, no es robusto el análisis y no nos está confirmando la presencia de una especie diferente aquí. ¿Ok? De repente algo que me estoy olvidando mencionar es que cada una de las especies que ya fuimos describiendo como nuevas, fuimos asignándole nombres especiales, ¿ok? SP1 le dimos en honor a Perú, Bauveria peruviensis. La SP2 se la dimos a Fernanda Carvalho, que fue la que hizo la caracterización del reloj molecular que les hablé al inicio y que hizo muy buenas publicaciones en relación a Vasconcella. Y la SP3 se la dimos, o se la dedicamos al profesor Vadillo, que es un profesor venezolano que publicaba en los 90 muy buenas monografías, muy buenos trabajos en relación a la diversidad de Vasconcella. ¿Ok? Y aquí viene las dos siguientes, que vendría a ser Vasconcella SP4 y SP5, en donde si trazamos nuevamente aquí una rayita, espero salga bien. Oh, salió mala. Ok, podemos ver que en la mayoría de los casos aparece una barra, una barra, una barra y vamos al final a confirmar el BPP y nos confirma específicamente que hay una especie para este clado. Ok, lo mismo sucede para la SP5. Ok, una barra y al final el BPP nos confirma que realmente es una especie. Ok, la SP4 la dedicamos a la ciudad de Chachapoyas porque es ahí donde es nuestro centro de operaciones y porque encontramos la mayor diversidad de especies, es decir, la gran mayoría desde peruvienses, Carvalhoe, Vadillo y Pentalobis la encontramos por allá. Y la SP5 se llama Pentalobis específicamente por la característica morfológica que ahora les voy a mostrar. ¿Ok? Ok, aquí está cómo lucen en morfología externa cada una de estas especies. Ok, este es el caso de Vadilloy, Carvalhoe, Chachapoyensis, Pentalobis y Peruviensis. Solamente existen dos especies que las podemos distinguir por morfología. Ok, que vendría a ser Pentalobis y Peruviensis. ¿Por qué? ¿Cuál es el carácter diagnóstico de Pentalobis?
El carácter diagnóstico de Pentalobis la encontramos aquí, en el lóbulo central. Siempre esta especie tiene cinco lóbulos. Aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre. Pero las otras tienen 3, algunas tienen 7, principalmente 3, pero esta es la única que tiene 5. Esa es la única manera que distinguimos a Pentalobis. ¿Y cómo distinguimos a peruviensis? A peruviensis la distinguimos no por nada de esto. ¿Ok? Es la única planta del grupo que es del tipo monoica. ¿Ok? Ahora, eso nadie se había percatado. Daniel se percató de ello y salió súper interesante. Sin embargo, por ejemplo, para Badilloy, para Carvalhoa y Chachapoyensis, no hemos encontrado así caracteres diagnósticos que nos permitan decir, ah, ya, esta la distingo por esta característica, esta por tal. Hay diferentes medidas que hemos hecho que de alguna manera ayudan, pero no son contundentes, como el caso de Pentalobis o como el caso de Peruviensis, que obviamente si todas son plantas dioicas y ves una monoica, ya de directo dices, tenemos la Peruviensis aquí. Aquí les voy a regresar una diapositiva para ver, voy a regresar a la principal, aquí. Se preguntarán, pero ¿por qué tanta diversidad de especies salió repentinamente? Ok, actualmente para Perú existen reportadas 8 especies de Vasconcella. Nosotros asumimos que al menos encontraríamos alguna de ellas en esta caracterización, pero no. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a darles un ejemplo y espero que a partir de este ejemplo les quede un poquito claro. Por ejemplo, aquí Peruviensis. Peruviensis está, voy a sacar esto. Peruviensis es una especie hermana con Vasconcella monoica. Pueden ver de Ecuador. ¿Ok? ¿Cuál es el carácter diagnóstico de esta especie de acá arriba? Que es monoica. Y miren, la especie de Ecuador es monoica y la especie de Perú es monoica. Tranquilamente alguien pudo haber mal identificado la especie de Perú como monoica porque son similares, ¿verdad? Ocurre lo que les mencioné, les ponemos el mismo nombre, pero analizamos genéticamente y sale que son especies diferentes. ¿Ok? Eso es lo que puede haber estado ocurriendo, que los 8 reportes que hayamos tenido para Perú sean de alguna manera reportes, no podemos decir erróneos, sino inexactos, que necesitarían de todas maneras una confirmación molecular para contundentemente poder afirmar de que estamos hablando de esta diversidad. Eso es, por ejemplo, para el caso de monoica. ¿Ok? Ok, ahora sí regreso. Entonces, en conclusión, lo que hemos encontrado aquí es que hemos hecho una caracterización morfológica. Hemos identificado que existe una plasticidad fenotípica dentro de Vasconcellea. Ejemplo, el caso de monoica y peruviensis. También hemos encontrado ejemplos de hibridización, es decir, en donde amplificamos el ITS, un marcador de 2 especies, por ejemplo, era el caso de Pentalobis y Chachapoyensis, y eran exactamente iguales, pero amplificábamos otros genes y estos eran diferentes. Esos son ejemplos típicos de hibridización. No lo explico más en extenso porque capaz ya me estoy pasando del tiempo y Héctor no se va a enojar. Mejor seguimos. Estamos bien con el tiempo. Sí, estamos bien, ok. Hemos hablado también del aspecto filogenético. Es importante tener en cuenta qué tipo de marcadores vamos a utilizar. ¿Ok? En este caso, como les he mencionado, hemos utilizado marcadores del tipo ITS, tipo nuclear, y marcadores plastidiales. Y dentro de estos marcadores plastidiales, 2 tipos de marcadores, los que codifican genes, perdón, los que codifican proteínas y aquellos que son intergénicos. Hemos empleado delimitación de especies, ¿ok? A partir de algoritmos del tipo coalescencia, del tipo distancia genética, ¿ok? Y esto con la finalidad de darle un enfoque holístico, es decir, un enfoque integrador.
Lo que actualmente venimos haciendo es darle ahora un enfoque genómico. Cada uno de los linajes que ustedes han visto en el árbol filogenético, ya hemos secuenciado sus genomas. Actualmente nos encontramos en la fase de ensamblaje y codificación de estos genomas. Nos toma un poquito de tiempo, por lo que tan pronto terminamos, esperamos poder tener una publicación al respecto y poder compartirla con ustedes. Ok, dar un agradecimiento especial a la Asociación para la Botánica de Perú, especialmente al doctor Héctor, que con una reunión previa que tuvimos bastante extensa de casi hora y media, creo que empezamos a hablar de muchas cosas y se pudo concretar esto. También un agradecimiento especial, sé que no solo Héctor está detrás de esto, sé que son muchas personas, pero lamentablemente no tengo el gusto de conocerlos a todos aún. También un agradecimiento a los proyectos que de alguna manera contribuyen, y no solo que estamos trabajando en papayas, sino estamos trabajando en varios organismos, desde algas, bacterias, hongos, vegetales, plantas, todo, ¿ya? Y también un agradecimiento a los miembros de nuestro laboratorio. Bueno, aquí faltan 2 personas más que recientemente se han integrado y que están también contribuyendo bastante en el laboratorio. Y gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, no pude leer nada porque estaba concentrado en hablar, así que si tienen preguntas, ahora podemos extendernos. Listo, Danilo. Oye, muchísimas gracias también a ti. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, recordarles a aquellas personas que tienen interés de obtener una certificación, de colocar su nombre y apellido completo en el chat y su correo electrónico, en el caso de que no hayan hecho llegar anteriormente el correo a la asociación para poder posteriormente ver lo de su certificado. Bien, tenemos 30 personas en el Facebook y también hay 54 personas aquí, así que un saludo a todos los que nos acompañan esta tarde de viernes. Veo una pregunta acá en el Facebook de Joseph Luis Caguana, que me pregunta, o que nos pregunta, ¿en las colecciones analizadas consideraron las papayas que se desarrollan en la selva de Puno? Joseph, hola. Actualmente el proyecto buscaba poder analizar la diversidad de la región Amazonas. Sin embargo, si existe la posibilidad de que Joseph nos pueda enviar un buen material, nosotros podríamos analizar esa información. Sé que las papayas no son solo restrictivas de Amazonas, están en todo el Perú. Okay, estas especies de papayas andinas están desde Venezuela hasta Chile. Si se puede conseguir material de cualquiera de esos lugares, específicamente buen material, para nosotros sería un gusto poder analizarlo y poder saber en cuál de los linajes caería, ¿no? Excelente. Aquí hay una pregunta de Michael Wilson Acosta Adriansen y nos pregunta, ¿las 5 especies reportadas se pueden considerar formalmente como nuevas especies o se sigue manteniendo lo que se mencionó al inicio de solo 21 especies? Sí, estas especies se consideran ya como nuevas porque basados en el código de nomenclatura, si estas especies son publicadas tal como han sido publicadas en este artículo, aquí. En este artículo ya son reconocidas como nuevas especies y eso actualizaría el número de especies dentro de Vasconcelos y sería 25 más 1, que sería el híbrido, ¿no? Ok, veo por aquí otra pregunta de Miguel Antonio Caicedo. Dice, comprendo que el estudio se realizó con las especies encontradas en el departamento de Amazonas, pero ¿qué sucede con los otros departamentos con la misma elevación? ¿Se encuentran también estas especies? ¿Se ha hecho el reconocimiento de esto? Lo más probable es que sí encontremos las mismas especies. También lo que también puede ocurrir es que encontremos otra diversidad. Quizás nuevos reportes, quizás nuevas especies, pero la única manera de poder responder esa pregunta así objetivamente es si tenemos la muestra, extraemos el ADN, hacemos los análisis y ver en qué linaje se ubica. Y ahí podríamos decir si realmente están o no están, pero como vuelvo a repetir, el Perú es extenso.
y la diversidad que podamos tener en el norte quizá es diferente a la que estaba en el centro o la que está en el sur, pero la estaríamos especulando. Ok, aquí Marcela Lozano nos pregunta, ¿cómo se escoge el marcador molecular indicado para el estudio? Sí. Espérame, Héctor, se entrecortó, ¿no te escuché bien? Marcela Lozano pregunta, ¿cómo se ¿Aló? escoge? ¿Hola? A ver, ahora sí me escuchas Sí, bien. ahora sí, sí te escucho. Perfecto. ¿Cómo se Sí. escoge el marcador molecular indicado para el estudio? Hola, Marcela. Buena pregunta. Esto mucho va a depender del organismo de interés que uno tenga. ¿Ok? Este organismo de interés puede ser desde una bacteria hasta una planta superior. Lo óptimo es primero revisar bastante bibliografía, ver qué otros estudios similares se han hecho en relación al organismo de interés. En este caso, como mencioné a lo largo de la presentación, eh, hay bastantes publicaciones en relación a Vasconcelea y te muestran cuáles son los marcadores adecuados para este tipo de plantitas. Pero generalmente en las plantas, esto es ya como obteniendo un promedio de toda la información y de todos los grupos que venimos trabajando. En plantas, los marcadores que generalmente funcionan bien son ITS y los intergénicos. En este caso específico, para papayas andinas, los mejores marcadores es ITS y el intergénico TRNH, que son los que nos dan una buena resolución. Sin embargo, para obtener un mayor soporte se necesita incrementar el número de marcadores. Ya 2, 3, relativamente aceptable, pero si tenemos superior a 5 marcadores, es lo óptimo. ¿Ok? Acá en el Facebook, nuevamente, José Luis Caguana nos dice una sugerencia. Sería importante considerar el banco de germoplasma de papaya que existe en Arequipa y es a nivel nacional. Y por acá, por el Zoom, una colega argentina que está presente acá con nosotros, Carolina Cerino, entiendo de Argentina, dice, tenemos la colección de germoplasma de diferentes poblaciones de Vasconcelia quercifolia argentina a disposición. Saludos cordiales. ¿Qué les puedes comentar? Buena, qué buena. Bueno, si luego de este webinar, allá a Chachapoyas nos llega un container lleno de papayas con muestras bastante bien tratadas, para nosotros será un gusto poder analizarlas. Me gustaría de repente, aquí en la última diapositiva dejé mi correo, me pueden escribir y se puede coordinar de alguna manera la obtención de ese material y nosotros podríamos trabajar esas muestras. Para nosotros será un placer, ¿verdad? Y creo que más para Daniel. Daniel le encanta este grupo. Y Daniel es el que está aquí a la derecha. Y ya. Listo. Muy bien, muy bien. Ya saben a dónde enviar ese container de papayas. Diego Paredes dice, hola Anita, felicidades, muy interesante charla. Mis preguntas, ¿han considerado el cariotipo como carácter? Uy, se movió acá un ratito. ¿Han considerado el cariotipo como carácter? ¿Y cuánto crees que varíen los resultados al analizar procesos de hibridación e introgresión con los marcadores que ya tienen? Gracias. Ok. Con respecto al cariotipo, había una publicación donde encontraban no muchas diferencias, sin embargo, creo que este estudio estaba más enfocado en tratar de determinar qué marcadores serían de repente útiles dentro del genoma para poder separar especies, pero no ha sido analizada en detalle si el cariotipo brinda mayor o menor información en Vasconcelea. Con respecto a la otra consulta de introgresión, obviamente la introgresión es un concepto interesante por el hecho de que permite que estas plantitas de alguna manera sean más adaptadas porque tienen información genética de distintas variedades que las hacen más, de alguna manera más adaptables. Y eso sucede, por ejemplo, no sucede con Carica papaya, que es una planta que se enferma normalmente de todo, le pasa de todo a Carica papaya.
pero en el caso de Vasconceles te aguanta frío, te aguanta a veces un poco de sequía y encima crece en altura, lo cual sería un recurso bastante utilizable por nuestros agricultores. Creo que alguien también quiere responder la pregunta por ahí. Ya. No, Y este asunto de la introgresión, creo que de alguna manera la vamos a poder aclarar un poco más ahora que hemos secuenciado los genomas completos para saber realmente cuáles son estos genes que se están metiendo donde no deben y poder analizarlos. Eso nos queda todavía poder explicarlo con más detalle en el siguiente análisis que vamos a hacer. Y saludos, Diego. excelente, acá hay un par de preguntas más, hay varias realmente. Dice Epiman 157, que debe ser el gran Sí. botánico Michael Vega. Según lo expuesto, entonces la única forma de hacer una correcta identificación de las especies sería analizar también el material botánico molecularmente. Todos los estudios botánicos entonces necesitarían incluir esto en sus análisis para tener una medida de diversidad más precisa. Obviamente, no voy a negar el hecho de la gran importancia que ha servido la taxonomía clásica. Okay. Sin embargo, los tiempos van avanzando, aparecen nuevas tecnologías, que lo más adecuado es aplicar estas tecnologías para poder realmente confirmar si todo lo que hemos venido aprendiendo con la taxonomía clásica es realmente así como aparece, como se mostró, o hay que cambiar muchas cosas. Obviamente, de repente no le va a gustar mucho mi comentario, porque acá la gran mayoría son taxónomos así, que saben bastante de sus grupos. No digo que lo que hacen está mal, es súper bueno, pero sin embargo, yo desde mi humilde punto de vista, le haría siempre una caracterización molecular para realmente estar seguro si estamos hablando de este organismo como nueva especie o como asignar el nombre correcto a esta especie. Eso. Y ahora, se los digo desde un punto de vista humilde porque realmente lo he visto en un gran número de organismos. He visto que esto sucede desde bacterias, desde hongos, desde algas, también ocurre en arándanos, ocurre aquí en este caso papayas, lo hemos visto también en cinchonas, okay, lo hemos visto en varios grupos y cada vez me quedo sorprendido de la gran diversidad que se está, de alguna manera se puede decir, opacando al no ser caracterizado molecularmente. Sí, pero no, de ninguna manera digo que está mal todo lo que ha sido hecho. Todo tipo de conocimiento siempre es válido. Ujú. Muy bien, sí, acá hay varias preguntas realmente en el chat de Zoom, de repente las puedes ir mirando. Voy a leer algunas porque ya estamos llegando al final de nuestro webinar. Karen nos dice, buenas tardes, ¿qué tipo de metodología de muestreo utilizaron para el estudio? Pedro Padilla dice, interesante charla. Una pregunta, con la identificación taxonómica clásica desde la morfología, la herramienta utilizada son las claves dicotómicas. Con el concepto holístico de especie, ¿cuál sería la herramienta para identificar esas especies? Y Miguel Antonio Caicedo nos pregunta, ¿por qué no incluyeron la morfología de la semilla? Ok, estaba pensando en la primera pregunta y ya me lanzaste la última pregunta. Ok. Para que trates de dar una respuesta conjunta, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, sí, sí. A ver, la primera, ¿cuál era? Era la... La Me metodología de olvidé. muestreo. Ya. La metodología del muestreo. Aquí no utilizamos ninguna metodología específica. Simplemente fuimos a campo y donde encontramos papayas, íbamos y sacamos florcita, hojita, frutos, a guardarlas bien y al herbario. O sea, la mayor cantidad de papayas, porque recuerden que ese es un estudio de diversidad. Lo que más nos importa es tomar una representatividad de toda la diversidad que encontremos de este grupo. Con respecto a la morfología de semillas, lamentablemente eso fue uno de los puntos que mencionamos en la publicación. De repente, para poder distinguir un poco estos grupos crípticos que hemos encontrado, también la morfología de la semilla nos podría dar alguna idea, pero actualmente no lo analizamos por el hecho de que no teníamos o no contamos con estos microscopios de barrido electrónico, por eso es que no
no pudimos hacer ese tipo de caracterización. Y creo que era una más, la última pregunta me olvidé. La de la Sí, creo semilla que... fue la última y la anterior a la de la semilla hablaba de la herramienta, ¿no? En el caso de taxonomía, ya. la clave. Y ahora Ok, con holístico, ¿cuál es la herramienta? claro. En la taxonomía clásica eran las claves dicotómicas, pero en este enfoque holístico, enfoque integrador, no tienes una sola herramienta. Tienes que emplear tu taxonomía clásica, tienes que emplear tu filogenia a partir de caracterización molecular y tus distintos tipos de metodologías que emplees, ¿no? Algoritmos de coalescencia, de distancia genética, de genómica, transcriptómica, todo lo que se pueda. Mientras más le agregues, vas a tener realmente un concepto holístico. Eso. Bruno Ceballos nos dice, ¿a futuro piensa que es mejor seguir usando un enfoque integrador? ¿O qué sería más adecuado? Dice, a ver un ratito, espérate, se movió aquí. Dice, ¿o qué sería más adecuado? ¿Encontrar un marcador único para caricacia? ¿Algún carácter muy observado? Muy conservado, perdón. Ok. Considero que el uso de estos enfoques integradores deberían de masificarse, porque esto puede resultar que es algo novedoso, pero de repente para nuestro país, pero esto ya se viene utilizando ampliamente en otros países donde se caracteriza la biodiversidad. Por ejemplo, es el caso de Corea. Corea tiene una gran diversidad de algas marinas y toda alga que se colecta en la clásica la analizan de todo, ¿ok? Y considero que ese es hacia donde se apunta un futuro. No solo, ya no creo que simplemente taxonomía clásica nos dé la respuesta para poder caracterizar la diversidad de especies. Y ahora, de repente puede haber algún tipo de no acuerdo por el hecho de que este es un proceso caro. Este tipo de análisis de secuenciamientos de genes, de secuenciamiento de genomas, actualmente están reduciendo sus precios increíblemente. Son bastante baratos de lo que costaban, no sé, 3 o 5 años atrás. Ahora cuesta, obviamente no es lo más barato que existe, pero con este tipo de metodologías podemos obtener una mayor caracterización objetiva de la diversidad realmente como la tenemos. ¿Ok? Eso. Muy bien. A ver, estamos ya con el tiempo límite y acá hay una Sí. pregunta muy interesante que hace Jonathan Zapata desde el Facebook. Y nos dice, buena presentación, los felicito. Una pregunta, ¿qué aspecto de las papayas andinas puede aprovecharse en la agricultura, farmacología, entre otras? ¿De qué manera se puede aprovechar esta rica diversidad? Ok. Les mencionaba que actualmente uno de mis estudiantes, Daniel, que les mencionaba, se encuentra caracterizando la papaína. Cómo es la actividad de la papaína en distintas concentraciones, en distintos tipos en distintos tipos de aplicaciones que le puedan dar a la papaína. Y obviamente ese tipo de resultados todavía están en proceso, no puedo adelantar nada. Daniel ya va a sacar una publicación, asumo, al respecto, donde nos va a poder contar un poquito más al detalle. Pero esa es una de las utilidades que le podemos dar a esta diversidad que tenemos. Lo que recuerdo así vagamente es que cada una de estas especies presenta una potencialidad de esta papaína de distinto nivel. Okay, ese es un solo ejemplo. Como les mencionaba, estas papayitas también son resistentes al frío. Okay, de repente determinar cuáles son esos genes involucrados deben ser los heat shock protein o proteínas de choque térmico, las que deben estar ahí asociadas. Ese es otro ejemplo que le podremos aplicar. Nosotros estamos recién en esta base tratando de empezar a expandir las investigaciones en los distintos rubros. Uno de ellos es el de diversidad. Se empezó con papaínas, luego se puede seguir con otro tipo de utilidades para este grupo. Muy bien, Y eso. acá hay más preguntas todavía en el chat de Zoom, pero yo las voy a guardar, yo voy a guardar todo el chat
terminando la sesión y le voy a enviar a Danilo de repente las preguntas, quizás Michael Acosta y Miguel Antonio Caicedo pueden dejar sus correos para que Danilo pueda responderles posteriormente con más calma. Creo que ha sido una plática muy interesante y de muy alto nivel. Nuevamente, a nombre de la Asociación para la Botánica del Perú, agradecerte, Danilo, por haber participado de este primer webinar en el año, por ser parte también de nuestra asociación, e invitar a las demás personas a que formen parte de la asociación y que sigan participando también de las charlas y ponencias que tenemos organizadas a lo largo del año. Muy bien, entonces no se olviden, por favor, aquellas personas que están interesadas en tener su certificación, colocar su nombre y correo electrónico en el chat para poder comunicarnos con ustedes, en especial si ya han realizado el pago de la certificación para poder hacerles llegar su certificado. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Tengan un muy bonito, feliz... ¿Algo pequeñito? Antes de que cierre, dime. Héctor, sí, algo pequeñito nada más. Como les mencionaba, yo solamente soy el día de hoy el que estaba libre para poder comunicar esto, porque este trabajo no solo fue hecho por mí, sino por todo un grupo que le puso punch desde el inicio hasta que salió la publicación. Y los demás están trabajando duro, y yo era el que estaba libre hoy día y fue el indicado en presentar esto. Y una vez más, gracias por todo y espero poder verlos nuevamente en una siguiente oportunidad. Cuídense, pásenla bien y síganse cuidando. Este virus no nos puede ganar. Así Hasta luego. es. Cuídense, quédense en casa lo más posible, siempre que sea posible. Nos vemos pronto, espero, y pasen un muy buen fin de semana, estemos donde estemos. Muchísimas gracias.